Insisto que la oración nos enfoca en Dios y nos conecta a Dios. Y la verdad es que siempre debemos estar enfocados en Dios y conectados en Dios, tanto cuando las cosas van bien y hay alegría y hay bendición, como cuando hay pruebas, hay dificultad, hay temores, hay inseguridades. Y en esto de la oración no estamos solos. El apóstol Pablo dijo que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, Romanos 8:26, porque no sabemos cómo orar debidamente, sabemos que tenemos que orar, nuestro espíritu sabe que tiene que orar, que es un momento de intensificar la oración, pero a veces no sabemos muy bien cómo hacerlo, pero el Espíritu Santo es nuestro guía, es nuestro gran ayudador, es nuestro gran aliado en la oración, y también el Señor Jesucristo nos ha enseñado a orar. Hablábamos de esto en Mateo capítulo 6 y versículos del 9 al 13, donde el Señor nos enseña una estructura, una guía, un modelo, un paradigma de oración, muy importante. Y aquí hay muchísima enseñanza, pero vamos a seguir en la línea que habíamos empezado, destacando las dos grandes prioridades de las cuales el Señor nos enseñó en ese modelo de oración. En primer lugar está la prioridad de Dios. Dios también tiene sus prioridades aquí en la tierra. Y en este tiempo que estamos viviendo de crisis, de prueba, Dios también tiene sus prioridades. Y nosotros, los hijos de Dios, el pueblo de Dios, la Iglesia del Señor Jesucristo, deberíamos tener muy clara cuáles son sus prioridades. Y ya lo hemos mencionado, sus prioridades son su santo nombre, en el sentido de que el nombre de Dios debe ser glorificado, debe ser honrado, debe ser temido, debe ser conocido, debe ser adorado, debe ser creído, debe ser bendecido, y eso es una prioridad de Dios, y también lo es en estos tiempos. En segundo lugar, para Dios también es una prioridad su reino, en el sentido de que Cristo nos enseñó a orar que venga el reino. Esto es orar que venga la autoridad del Señor, que venga el reinado del Señor, que vengan las prioridades del cielo y el orden de Dios venga a la tierra. Y también es prioridad de Dios su voluntad. Dios tiene su voluntad. Nosotros tenemos nuestra voluntad, el enemigo tiene su voluntad, pero Dios también tiene su voluntad. Y debemos orar para que su voluntad sea hecha en este tiempo especial de prueba que ha sobrevenido al planeta Tierra, la voluntad de Dios. Y la Biblia nos enseña muy claramente cuál es la voluntad de Dios. Por ejemplo, solo a modo de ejemplo, la Biblia nos enseña que la voluntad de Dios es la santificación del pueblo de Dios. De manera que cuando oramos por la voluntad de Dios, podríamos orar sin equivocarnos, que Dios use este tiempo para purificar el cuerpo de Cristo, para purificar nuestros corazones, para limpiar nuestras vidas. También es la voluntad de Dios, dice la Escritura, que todos los hombres procedan al arrepentimiento y sean salvos. La voluntad de Dios es que toda la gente se arrepienta de sus pecados y vengan a Dios a través del nombre de Cristo, porque Cristo es el único camino, es el único mediador y es el único nombre autorizado por Dios a través del cual podemos venir a Él. Así que la voluntad de Dios está expresada claramente en las Escrituras, y para Dios es muy importante que oremos para que su voluntad sea hecha. A modo de propuesta, hablábamos de 7 aspectos que nos ayudan a orar, 7 ámbitos en los cuales podemos orar para que el nombre de Dios sea glorificado, venga el reino y se haga la voluntad de Dios. Los menciono para repasar y para beneficio de aquel que no lo haya escuchado antes. Hablábamos en primer lugar del ámbito de Israel, el pueblo llamado de Dios.
En segundo lugar, el ámbito del cuerpo de Cristo. En tercer lugar, nuestras congregaciones, Gesemaní, la familia de congregaciones. Cuarto lugar, nuestra familia. En quinto lugar, nuestra nación, en este caso España. En sexto lugar, nuestra vida personal. Y en séptimo lugar, las circunstancias o la realidad de cada día, que por cierto, en estos tiempos la realidad de cada día pues cambia en forma a veces sorprendente. En este momento quisiera enfocarme en las prioridades nuestras, las prioridades que Dios establece que son importantes para nosotros, para los seguidores de Cristo. Y yo diría que estas prioridades son correctas para todos los hombres y muy especial para aquellos que seguimos al Señor Jesucristo. Y quiero mencionar en este momento solamente la primera, que está en Mateo capítulo 6 y versículo 11. Dice el Señor que debemos orar a Dios de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el versículo 11 dice: danos hoy el pan nuestro de cada día, danos hoy la provisión. Aquí cabe una pregunta y es: ¿qué significa el pan de cada día? ¿Se refiere al pan físico solamente o hay otros aspectos que estaban en la mente de nuestro Señor Jesucristo cuando Él nos enseñó a orar así? Lo que está claro es que los seres humanos estamos necesitados, eso es un hecho, y nos hace falta la provisión diaria, cada día. Sin duda, como refleja el mismo capítulo 6 de Mateo, en los versículos 25 en adelante, al 34, el Señor estaba pensando en el pan físico, en las prioridades físicas que tienen que ver con la realidad cotidiana de nuestra vida, nuestro pan, nuestro vestido, nuestro teléfono, nuestro alquiler y todo lo demás. En el versículo 25 dice Cristo: no os preocupéis por vuestra vida, que comeréis o que beberéis, ni por vuestro cuerpo que vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Versículo 31 dice: y si Dios viste a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Versículo 31, por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Así que el Señor claramente estaba hablando de la provisión material. Versículo 33, versículo 32 podemos leer también: porque los gentiles, o los que no aman a Dios y siguen a Dios, los gentiles buscan ansiosamente todas esas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. Dios es consciente que vivimos en el planeta Tierra y que tenemos necesidades diarias de tipo material: vestido, comida, como he dicho antes, alquileres y otras muchas cosas que tenemos que pagar. Versículo 33 dice Jesús: pero buscad continuamente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Está hablando de la comida, del vestido, etcétera, etcétera. Y termina diciendo por cuarta vez en estos textos: no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale a cada día sus propios problemas. Así que definitivamente cuando Jesucristo dice que oremos al Padre para que nos dé el pan de cada día, definitivamente está hablando del pan físico, de la provisión básica diaria. La pregunta es, ¿se queda ahí o hay más?
y la Biblia nos responde, bueno, efectivamente el pan de cada día significa muchísimo más. Significa e implica a Cristo mismo, implica a Cristo mismo. El pan de cada día implica a Jesucristo mismo, no solamente el pan físico o la provisión material. En Juan capítulo 6, versículo 32, voy a leer algunos versículos, ahí del 32 al 58, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y sigue diciendo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Claramente y de forma contundente, no solamente el pan se refiere al pan físico, sino que se refiere a Jesucristo, quien es el verdadero pan del cielo. Así que nosotros tenemos que orar a Dios y entender que como parte de la prioridad que Dios ha establecido para nuestra vida de oración es pedirle a Cristo mismo que Él sea nuestro sustento, que Él sea nuestra fuerza, que Él sea nuestro alimento, eso cada día. Es decir, que Jesucristo venga a ser una realidad viva, una realidad manifiesta en nuestro corazón, y que eso nos dé fuerza y nos dé ganas de vivir, ánimos y esperanza para ir adelante. Es muy importante, siempre es importante, pero también en estos momentos lo es más todavía, porque puede cundir el desánimo, puede cundir la inseguridad, el temor y otras muchas cosas por las noticias y por todo lo que estamos viviendo. Y quizá no podemos controlar, y de hecho no podemos controlar las cosas que pasan a nuestro alrededor, pero por lo menos sí debemos y podemos orar a nuestro Padre para que Jesucristo llene nuestras vidas, para que nuestra vida esté llena de Cristo y la presencia de Cristo sea real en nuestro corazón. Que Cristo no sea una teoría, que Cristo no sea una doctrina, que Cristo no sea ni siquiera alguien en los cielos, sino que Jesucristo se manifieste y forme parte de nuestra estructura espiritual y vengamos a ser un pueblo fortalecido, alimentado, lleno de la vida de Dios, porque Jesucristo es el pan de la vida. Así que orar al Padre para que nos dé el pan es orar al Padre para que nos dé a Cristo en una manifestación poderosa y nueva y completa y vivificante en nuestras vidas. Pero pienso que también orar a Dios que nos dé el pan de cada día implica la salvación de Cristo, no solamente orar que Cristo se manifieste y experimentemos su presencia, pero también implica que experimentemos su salvación, y esto de una forma real, de una forma continua. Cristo es nuestra justificación, Cristo es nuestra santificación, nos dice Pablo en 1 Corintios 1:30. Y necesitamos vivir esta realidad de la salvación de Cristo, el vivir en la justicia de Cristo, estar cubiertos por la justicia de Cristo, no por nuestra propia justicia, ni por la justicia de nuestras obras, ni siquiera por la justicia de nuestras oraciones, pero sí por la justicia que Cristo compró en la cruz del Calvario y por la santidad y la santificación que Él mismo nos puede dar, por cuanto Él es el Santo de Israel. Implica su salvación, implica experimentar más
de su justicia, más de su santidad. Implica experimentar más de su sanidad y de su salud. Cristo es el sanador. Él compró nuestra sanidad y pagó para que vivamos una vida de salud. Y en medio de tanta enfermedad y de tanta amenaza incluso a la vida de los seres humanos, nosotros tenemos que orar al Padre para experimentar la sanidad y la salud de Cristo, que nuestro espíritu y nuestro cuerpo y nuestro ser venga a estar blindado por medio de la sanidad y por medio de la salud de nuestro Señor Jesucristo, quien compró en la cruz del Calvario mediante su sacrificio. Implica también como parte de la salvación nuestra redención o nuestra liberación. Necesitamos experimentar la liberación de la opresión y de los planes satánicos y de las tinieblas detrás de todo esto que estamos viviendo. Jesucristo nos advirtió que el enemigo, el ladrón, Satanás y sus huestes solo vienen para hurtar, matar y destruir. Y no tengo ninguna duda de que detrás de todo lo que está pasando el enemigo quisiera moverse con un espíritu de muerte y un espíritu de destrucción para causar el mayor daño posible aún a los hijos de Dios, aún al pueblo de Dios. Por eso tenemos que orar al Padre para que experimentemos una poderosa y gran liberación en cuanto a la obra del enemigo, que seamos libres de todo ataque diabólico, que seamos protegidos y que por la redención que Cristo ha logrado en la cruz del Calvario nosotros vivamos en la libertad, pero también la libertad del temor, la libertad del miedo, del pánico incluso que puede venir a nuestras vidas al ver todo lo que está pasando. De hecho, debemos orar para que la esperanza y la victoria de Cristo se levanten en nuestro corazón, en nuestros hogares, en las congregaciones, en medio de todo lo que se está viviendo. Romanos 8:37 dice que aunque haya peste, aunque haya hambre, aunque haya muerte, aunque haya espada, aunque haya pruebas, aunque haya amenazas, en medio de todas estas cosas, los hijos de Dios somos más que vencedores, no en nosotros mismos, pero por medio de aquel que nos amó, Cristo Jesús. Y Pablo podía decir que él iba de triunfo en triunfo por la victoria que le daba el Señor Jesucristo. No es en nosotros, pero en Cristo podemos y debemos estar llenos de la esperanza y de la victoria de nuestro Señor Jesucristo, porque Él ya ha triunfado sobre la enfermedad, sobre el diablo, sobre las tinieblas y aún sobre la muerte, por supuesto sobre la enfermedad. Así que pedir al Padre todos los días, continuamente, insistentemente, que nos dé su provisión, es mucho más que pedirle que nos dé el pan físico o que nos dé el trabajo, lo cual es muy importante. Es pedirle que nos dé más de Cristo en nuestras vidas, que podamos experimentar más de la persona de Cristo, más comunión con Jesucristo, más revelación de Jesucristo, más entendimiento, un mayor conocimiento del Hijo de Dios en estos tiempos. Y también que experimentemos su salvación, porque Hebreos capítulo 2 dice que la salvación de Dios es una salvación grande. La salvación de Dios es grande. Y ahora es un buen momento para experimentar más y más de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Por último, me parece que también orar al Padre cada día para que nos dé su provisión, su pan, implica pedirle que nos dé su palabra, su palabra. Jesucristo en Mateo 4:4, citando Deuteronomio 8:3, dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Las palabras puntuales, las palabras específicas, las palabras pertinentes que salen de la boca de Dios,
que salen de la boca de nuestro Señor Jesucristo en este tiempo constituyen el alimento y el sostenimiento de nuestra alma y de nuestra vida. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Colosas, le dijo que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y esto es un buen consejo para este tiempo, que la palabra de Dios more en abundancia en nuestras vidas. Seguramente cada uno de vosotros, igual que un servidor, tiene un montón de tiempo ahí medio confinado en su casa, y es la oportunidad, es el contexto ideal para que podamos dedicarle más tiempo de lo normal a leer las Sagradas Escrituras. Y si puedes tener algo donde apuntar, sea un móvil, sea un ordenador, sea una libreta, un bolígrafo, como toda la vida, pero estar ahí para que esas palabras puntuales, esas remas de Dios salten de la Escritura y vengan a tu corazón y a mi corazón todos los días de nuestra vida, en estos tiempos se vuelve algo imprescindible. Jeremías, en momentos críticos y en momentos de prueba, supo alimentarse de la palabra de Dios. Él dijo estas palabras en Jeremías 15:16: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Evidentemente no está hablando de algo físico, está hablando de algo espiritual. Y tu palabra me fue por gozo y alegría en mi corazón. ¡Qué maravilla! En un momento de crisis, en un momento de prueba, en un momento de dolor, en un momento de sufrimiento, el profeta vivió por adelantado esta oración que Cristo nos enseñó, de pedirle al Padre que nos dé el pan, el alimento físico, pero también emocional, también mental, también espiritual para nuestras vidas. Y él Jeremías encontró que al comer con su espíritu, al abrazar con su espíritu, al tragar con su espíritu y con fe esa palabra de Dios, encontró que le fue de gozo y de alegría en su corazón. Lógicamente, el problema por fuera seguía, los conflictos por fuera seguían, el lío por fuera seguía, pero Jeremías pudo llenar su corazón de gozo y de alegría porque se encontró digiriendo la palabra del Señor. Y esto es algo importante para nuestras vidas en este tiempo, que la palabra de Dios pueda alimentar nuestro corazón con gozo, con alegría y con fortaleza, como ya he mencionado. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. No es solamente encontrarse con la palabra, pero hay que interiorizarla, hay que comerla, hay que recibirla, hay que abrazarla en nuestro espíritu. Dice, y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Yahvé, Dios de los ejércitos. Es muy interesante este texto porque Jeremías une el nombre de Dios con las palabras de Dios. Y es que Cristo es el Logos, es la palabra encarnada de Dios. Y la palabra de Dios y el Dios de la palabra constituyen un tándem, una unidad inseparable, intrínseca, ahí, indivisible, que nos da la fuerza en nuestro espíritu, en nuestra alma, para vivir en victoria cada día. No sabemos cuánto tiempo va a durar esta situación de prueba, esta situación de peligro. Menos sabemos las repercusiones que esto traerá sobre nuestro mundo, pero los hijos de Dios sabemos a dónde tenemos que mirar, sabemos a dónde tenemos que recurrir, sabemos en quién nos tenemos que enfocar, y la oración es la mejor manera de ayudarnos, sobre todo en tiempos como estos. Mantenernos enfocados en Dios,
mantenernos en comunión con el Señor, buscando de Dios, buscando la palabra de Dios, meditando la palabra de Dios y recibiendo la fuerza y el ánimo que sin duda Dios quiere dar a sus hijos día tras día tras día. Hay algo que es absolutamente cierto, y es que la voluntad de Dios es que en medio de toda situación, en medio de todo conflicto, en medio de todo problema, aún conviviendo cerca de la muerte, la voluntad de Dios es que tengamos victoria en Cristo Jesús. Es que dentro de nuestro corazón haya paz, haya fuerza, haya gozo, incluso haya alegría. Por eso me recomiendo a perseverar día tras día tras día orando. Dale prioridad a la oración. Dale tiempo a la oración. Dale importancia a la oración. Si tenías una vida de oración buena, gloria a Dios, intensifícala, madúrala, profundízala. Y si hasta aquí no pudiste tener una vida de oración responsable, eficaz, este es un buen tiempo para venir a Dios y pedirle ayuda al Espíritu Santo, quien nos la dará con mucho gusto para que podamos desarrollar una vida de oración diaria. ¿Qué te parece si oramos y le pedimos al Señor mismo que Él nos ayude por medio de su Espíritu Santo a perseverar y a fortalecernos por medio de la oración? Ora conmigo. Padre, gracias por tus palabras, palabras de vida, palabras de sanidad, palabras de salvación, palabras de fortaleza, palabras de ánimo, palabras de alegría a nuestro corazón. Gracias, Padre, que tú eres fiel, tú eres un buen Padre celestial, tú conoces todas nuestras necesidades, las materiales, las emocionales, las familiares, las relacionales y de todo tipo, Señor. Tú eres un Dios bueno y cercano y conoces todas nuestras necesidades, aún antes que te hablemos de ellas. Pero, Señor, ayúdanos a respetar tu palabra. Ayúdanos a orar día tras día para buscar en ti, Dios, la provisión física, emocional y espiritual para nuestras vidas, y que aún podamos orar por otros y podamos ser agentes de bendición por medio de nuestro clamor y de nuestra intercesión a favor de otros cercanos, a favor de nuestro prójimo, para que también, Señor, podamos orar por sus necesidades y por su provisión en la medida que lleguen nuestras fuerzas. Ayúdanos en este tiempo, llénanos del Espíritu Santo, llénanos del poder de la oración, Señor, y que podamos honrarte a ti y seguir adelante para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, tu eterno Hijo, te lo pedimos. Amén.